Mari Mari Compuche, queridos estudiantes, que en la lengua mapuche significa hola a todos, queridos estudiantes. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a esta quinta clase con Juancito Piedra. Y hoy yo sé que seguramente ustedes están cansados o cansadas, que tienen mucho sueño acumulado de días anteriores, que están un poco distraídos, pero recuerden que no hay ningún problema en la vida que un buen matecito no pueda resolver. Y menos todavía si tenemos algún criollito ahí a mano para ir picoteando. Así que arriba esos mates que largamos con la clase. Y las consignas de hoy son las siguientes. ¿Qué prácticas políticas se llevaron a cabo en Argentina para invisibilizar a la identidad indígena? ¿Qué son los genocidios y los crímenes de lesa humanidad? ¿Cuáles fueron los crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos contra los pueblos indígenas? ¿Cuál es la diferencia entre exterminar e invisibilizar? ¿Los pueblos originarios y sus culturas fueron desaparecidos o fueron invisibilizados? ¿Conocías esta serie de crímenes y genocidios? ¿Conoces otros para poder agregar? Muy bien, antes de arrancar, hagamos un pequeño resumen de lo que venimos viendo. En las clases anteriores ya hemos demostrado que Argentina tiene ADN indígena y rasgos fenotípicos indígenas. También hemos demostrado que nuestra propia cultura, la cultura argentina, tiene raíces indígenas. En nuestras palabras, en nuestras comidas, en nuestras vestimentas, en nuestras músicas, en nuestras danzas, en nuestros territorios. Y con todo eso hemos demostrado finalmente la falsedad del mito de la Argentina blanca. Ese pensamiento fantasma que dice que en Argentina somos todos blancos y que descendemos de la cultura europea. Pero en esta clase de hoy vamos a analizar cuáles fueron las diferentes estrategias que se llevaron a cabo en la historia argentina para tratar de invisibilizar y ocultar a la identidad indígena argentina. Una clase que, les advierto, puede generar un grado de sensibilidad en los espectadores. Así que como verán, tenemos mucho, pero mucho por contar. Empecemos. Bien, retrocedamos un poco en el tiempo. Argentina, siglo XIX. Entre los años 1860 y 1890 hubo una serie de presidentes argentinos que fueron los siguientes: Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento, Nicolás Avellaneda, Julio Argentino Roca. Y todos estos presidentes no solo gobernaron la Argentina, sino que formaron parte de la fundación, del origen mismo de este país. Y todos ellos podían tener muchas diferencias, pero sí estaban de acuerdo en una sola cosa: Argentina debía parecerse a Europa. Pero para eso había que hacer una cosa: eliminar la identidad indígena y afrodescendiente de todo el país. Pero para lograr eso había que hacer dos cosas: eliminar físicamente a estos pueblos, es decir, matarlos, asesinarlos, y eliminarlos también simbólicamente, es decir, culturalmente. Había que borrar y desaparecer todos los símbolos culturales que estaban asociados a los pueblos indígenas y afrodescendientes. En esta clase de hoy vamos a encargarnos de analizar la primera estrategia. Esa estrategia que buscó la desaparición física, la muerte de los pueblos indígenas. Ahora bien, antes de enumerar uno por uno los ataques físicos, recordemos primero un par de cositas. Para el siglo XIX, el territorio argentino era menos de la mitad de lo que actualmente es. Solo tenía 14 provincias: Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe y una partecita de San Luis, Mendoza y Buenos Aires. O sea, faltaban casi 10 provincias, como la región chaqueña, la región pampeana y la Patagonia. Era y es territorio habitado por sus pueblos originarios, territorio indígena. Y la idea que tuvieron los gobernantes que ya nombramos fue la siguiente: ellos tenían que eliminar a los pueblos indígenas sencillamente por dos razones. La primera es la que ya dijimos, para que Argentina se pareciera más a Europa. Y la segunda razón era porque eliminando a los pueblos de esos territorios, el gobierno iba a poder así apropiarse de esas tierras, o sea, despojárselas, robárselas, para luego después repartir esos territorios a los nuevos migrantes europeos y también a algunas familias amigas y cercanas al poder de ese momento. Familias que todavía actualmente son dueñas de esos territorios que les quitaron a los pueblos indígenas.
Así fue que entonces, para poder eliminar a los pueblos indígenas de esos territorios, los gobernantes de ese momento decidieron que había que realizar masacres, genocidios, matanzas, campañas, conquistas, y que todo eso consistía básicamente en enviar soldados o mercenarios a atacar y asesinar a los pueblos que vivían en esos lugares. Esta clase está auspiciada por nuestros cerros, porque nuestros cerros cumplen muchas funciones ecológicas. Ayuda a conservar la biodiversidad natural, ya que sirven de refugio a muchas especies. Funcionan como torres de agua naturales, que capturan la humedad de las nubes, favoreciendo la formación de lluvias y nieblas. Recargan los ríos y los acuíferos con el agua y la nieve que capturan. Mantienen fresco al planeta, ya que captura el dióxido de carbono y disminuye el calentamiento global. Afirma y sujeta la tierra de los suelos gracias a las raíces de su vegetación. Por todas estas cosas del bien, valoremos y cuidemos nuestros cerros. Cuidemos nuestra salud, siempre con nuestros cerros. ¡No seas Gansini! Analicemos ahora una por una cuáles fueron las campañas más conocidas en las que se atacó a los pueblos indígenas. Ataque número 1. La mal llamada conquista del desierto. Entre los años 1878 y 1885. Objetivo: apoderarse de los territorios pampeanos y patagónicos. Cantidad de indígenas muertos: 15.000. Cantidad de territorio arrebatado a los pueblos indígenas: 42 millones de hectáreas. Etnias indígenas que fueron asesinadas y despojadas: tehuelches, mapuches, ranqueles, pampas y huarpes. Y decimos que es mal llamada conquista del desierto básicamente porque ese lugar no era un desierto, sino que ahí vivían cientos de comunidades indígenas. De hecho, si de verdad hubiese sido un desierto, no hubiese hecho falta ir a matar a nadie, ¿o no? Pero para no quedar mal y para quitarse la sangre de las manos, los gobernantes de ese momento decidieron que quedaba mejor decir que ahí había un desierto. Ataque número 2. El genocidio Selknam, o también llamado genocidio Ona, entre 1880 y 1910. ¿En dónde aconteció este genocidio? En la isla grande de Tierra del Fuego. ¿Cuál era el objetivo? Conquistar el territorio de Tierra del Fuego. ¿Cantidad de indígenas asesinados? Aproximadamente unos 4.000 Selknams asesinados. La mayoría de estos indígenas fueron asesinados con fusiles, carabinas, escopetas, y los asesinos no solo fueron mercenarios enviados por el Estado, sino que también hubo una especie de escuadrón o de cazadores de indígenas que fueron enviados por parte de las grandes empresas ganaderas de Gran Bretaña, que querían apoderarse de esos territorios para poder expandir sus estancias de ganado. Y este genocidio Selknam estuvo compuesto básicamente por 5 episodios. La matanza de Playa de San Sebastián, en el que se destaca el asesinato de un niño con 28 balazos. El envenenamiento de Springhill, en el que se forzó a una tribu a refugiarse en una ballena que había sido previamente inoculada con veneno. Y la tribu a las horas muere envenenada. La masacre de Punta Alta, la masacre de Playa de Santo Domingo, en donde se invitó a una tribu Selknam a compartir un banquete para poder hacer las paces, pero en realidad se les dio de beber vino para emborracharlos, y una vez embriagados, todos los indígenas fueron fusilados. Y también tenemos el famoso hallazgo del italiano, que básicamente fue un inmigrante italiano que fue a buscar oro y terminó encontrando decenas de cadáveres indígenas. Ataque número 3. La conquista del Gran Chaco, entre los años 1870 y 1917. ¿Cuál era el objetivo? Conquistar la región chaqueña. Cantidad de indígenas asesinados: aproximadamente 4.000. Cantidad de territorios arrebatados a los pueblos indígenas: cerca de 63 millones de hectáreas, lo que actualmente equivale a las provincias de Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Santa Fe. ¿Cuáles fueron las etnias indígenas que sufrieron asesinatos y despojos? Fueron las etnias Guaraní, Mocoví, Cuom, Wichi, Guaycurú, Chorote, Chulupi, chiriguanos, lules, vilelas, abipones, y muchos de los sobrevivientes de esa conquista fueron posteriormente esclavizados en los algodonales o en los ingenios azucareros. Ataque número 4. La masacre de San Antonio de Obligado, ocurrida en el año 1887. ¿En qué lugar? En San Antonio de Padua de Obligado, que está ubicado en el límite entre Chaco y Santa Fe. ¿Cuál fue el objetivo? Eliminar a comunidades indígenas que estaban luchando en contra de la esclavización y la explotación laboral. ¿Qué etnias indígenas sufrieron esto? Las etnias Com y Mocoit. La historia cuenta que a estas comunidades les habían prometido trabajar en los ingenios azucareros y que a cambio les iban a devolver las tierras que les habían quitado.
La realidad es que esas tierras nunca fueron devueltas y la esclavización y explotación laboral fue cada vez empeorando más. La gota que termina rebalsando el vaso ocurre cuando el Ejército Nacional rapta a una niña indígena a pedido de Rudecindo Roca. Sí, el hermano de Julio Argentino Roca, que la quería básicamente para esclavizarla como sirvienta en su casa. Luego del secuestro de la niña, los indígenas deciden vengarse y raptan a los secuestradores de ella, y el Ejército Nacional responde a esto a los tiros, fusilando a toda la comunidad. Ataque número 5. La masacre de Napalpí. En el año 1924. ¿Cuál fue el lugar del acontecimiento? Ocurrió en la zona del Monte Chaqueño, a solo 132 kilómetros de la capital Resistencia. Un lugar llamado Napalpí que podría traducirse como lugar de descanso. ¿Cuál fue el objetivo de este ataque? El objetivo fue eliminar a las comunidades indígenas que estaban haciendo una huelga en contra de la esclavización y la explotación laboral. Cantidad de indígenas asesinados, al menos 500. ¿De qué etnias indígenas? De las etnias Com, Wichí y Mocoí. La historia consistió en un grupo de comunidades que estaban luchando en contra de la explotación en los algodonales, donde se sembraba, se cultivaba y se cosechaba el algodón. Y cansados por estos reclamos y estas huelgas, el Estado argentino y los terratenientes asociados a ese poder decidieron ponerle fin a esto de la peor manera. Se asesinó, se mutiló, se decapitó y se abusó de todos los integrantes de la comunidad, niños, ancianos, mujeres, adultos. Y esta masacre es también muy recordada por un dato muy curioso. Una de las estrategias que se utilizó para asesinarlos fue la de lanzar caramelos desde los aviones, ya que el ejército sabía que muchos niños iban a ir a buscar esos caramelos y entonces ellos iban a poder identificarlos para saber a dónde tirar las bombas y las balas. Ataque número 6. La masacre de Pilagá, o también conocida como la masacre de Rincón Bomba, en el año 1947. ¿En dónde aconteció? En el paraje de Las Lomitas, en Formosa. ¿Cuál fue el objetivo? Nuevamente, el objetivo era eliminar a las comunidades indígenas que estaban protestando contra la esclavización laboral. Cantidad de indígenas asesinados, más de 1000. ¿De qué etnias? De las etnias Com, Pilagá, Mocoví, Chorote y Wichí. La historia consistió en un grupo de comunidades que estaba luchando y protestando luego de haber sido engañadas y despedidas por un ingenio azucarero que los estuvo explotando todo ese tiempo. Famélicos y muertos de hambre, todos los integrantes de esta comunidad comenzaron a reclamarle al Estado un poco de alimento y medicina. El Estado de ese momento escucha el reclamo, envía medicina, alimento y mercaderías a esos lugares, pero por alguna razón esa mercadería no llega, sino que llega mucho tiempo después, en muy mal estado, y solo llegó un tercio de la cantidad que habían mandado. Claramente muchas medicinas no servían, la ropa faltaba y los alimentos estaban en mal estado. Se produjo una intoxicación masiva para toda la comunidad, de manera que las comunidades indígenas siguen reclamando y protestando y los militares del lugar deciden acabar con ellos a los tiros, con ametralladoras, pistolas, fusiles, ataques aéreos, una verdadera carnicería. Ataque número 7. La masacre del Zapallar. En el año 1933. ¿En qué lugar? En lo que hoy conocemos como General José de San Martín, Chaco. ¿Cuál fue el objetivo de este ataque? Nuevamente eliminar a comunidades indígenas que estaban luchando en contra de la esclavización laboral. Cantidad de indígenas asesinados, cientos de indígenas Mocoí. La historia consistió en que estas comunidades ya no podían ni cazar, ni pescar, ni recolectar semillas en sus territorios. Por lo tanto, deciden hacer una especie de marcha pacífica encabezada por mujeres, niños y ancianos para reclamarle al Estado un poco de comida y medicinas. La respuesta fue, como siempre, masacrar a tiros a todos quienes estaban realizando esa marcha.
Ahora bien, hasta acá llegamos con esta enumeración de las diferentes masacres y campañas que se realizaron contra los pueblos indígenas. Sin duda la parte más sanguinaria de toda nuestra historia. Y para despejarnos un poco, vamos a hacernos una pregunta que es importantísima hacérsela en este momento. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué se hicieron con todas esas tierras que se les quitaron a los pueblos indígenas? La realidad es que la mayoría de esas tierras, esas millones y millones de hectáreas, que actualmente equivalen a más de la mitad del país, equivalen a provincias, todas esas tierras fueron, en su mayoría, repartidas para un pequeño puñado de personas. Por ejemplo, se las dieron como premio a los expedicionistas, exploradores y militares que formaron parte de esas campañas. También muchas de esas tierras fueron regaladas o malvendidas a empresas extranjeras, que eran empresas agrícolas, ganaderas, y que las usaron para enriquecerse a sí mismas. Y también muchas de esas tierras fueron apropiadas y regaladas a políticos, amigos, familiares de los políticos que estaban en ese momento. El resultado fue que la mayoría de esas tierras robadas pasó a concentrarse en un pequeño grupo de personas, mientras que la gran mayoría del pueblo argentino tenía mucho menos derecho a tener su propia tierra. En síntesis, esas millones de hectáreas robadas no fueron destinadas para el bien común de toda la Argentina, sino que terminó teniendo un uso muy específico, muy pequeño, muy individual para un pequeño grupo de personas y familias, incluso hasta el día de hoy. Ahora bien, todas y cada una de estas masacres que vimos, que fueron realizadas contra los pueblos indígenas, son solo una pequeña muestra, pequeñas puntitas de un mismo iceberg, que consistió en el intento de la eliminación física, de la desaparición física de los pueblos indígenas. Y actualmente la palabra que se utiliza para referirse a este tipo de matanzas es el término de genocidio. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué es un genocidio? Un genocidio, presten atención, tomen nota, consiste en una práctica que busca exterminar, acabar de forma intencional con todo un pueblo o grupo étnico, en este caso los pueblos indígenas. Un genocidio es considerado el peor de los crímenes que se puede cometer en contra de la humanidad, algo así como el crimen de los crímenes, lo máximo a lo que puede aspirar la maldad humana. Y además de los genocidios indígenas de América y de Argentina, también podemos hablar de otros genocidios históricos, como por ejemplo los campos de concentración nazi, el genocidio armenio, el genocidio de Ruanda, el genocidio camboyano y muchos más. Pero, esto no es todo, porque los pueblos indígenas de Argentina no solo fueron víctimas de genocidio, sino que además fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. Y ustedes se estarán preguntando, ¿qué son los crímenes de lesa humanidad? Bien, un crimen de lesa humanidad, escuchen bien, presten atención, tomen nota, es un tipo de delito atroz e inhumano que se comete en contra de una población y que no se trata de delitos aislados o sueltos o espontáneos, sino que son delitos organizados, sistematizados. Y entonces podremos preguntarnos, ¿qué crímenes de lesa humanidad sufrieron nuestros pueblos indígenas? Bien, enumeremos uno por uno cada uno de estos crímenes. Esta clase está auspiciada por nuestros cerros, porque nuestros cerros nos cuidan de muchas catástrofes ambientales, como incendios forestales por la sequedad ambiental, erosiones que desgastan e infertilizan la tierra y los cultivos, el avance de la desertificación y erosión de los suelos, inundaciones que arrastran y desprenden los suelos. Actúan como barreras naturales que nos protegen de vientos, lluvias, huracanes y tormentas. Por todas estas cosas del bien, valoremos y cuidemos nuestros cerros, cuidemos nuestra salud, siempre con nuestros cerros. No seas Gansini. Crimen número 1, lo que ya vimos hablando, una matanza en grandes cantidades que buscaba su exterminio. Crimen número 2, la esclavitud. Como ya dijimos, muchos de nuestros pueblos indígenas fueron esclavizados y explotados laboralmente, por ejemplo, en las zafras o ingenios azucareros, sobre todo en las regiones de las yungas, en los obrajes y los algodonales de la región chaqueña, también en los rubros de obra, de construcción. Por ejemplo, muchas de las iglesias, muchos de nuestros monumentos nacionales, muchos de los adoquinados de nuestras calles fueron hechos con la mano de obra esclava de los pueblos africanos e indígenas. También hubo esclavización en los trabajos agrícolas y campesinos, en los sembrados, el cultivo y las cosechas. También hubo esclavización y trabajos forzosos cuando se reclutaba por la fuerza indígenas para que trabajasen como peones, arrieros, soldados. En el caso de los niños era muy común que sean explotados como peones de campo o como vendedores ambulantes. Y en el caso de las mujeres indígenas podemos hablar básicamente de dos tipos de explotación laboral que fueron principales. La explotación doméstica, en las que se vendía o se regalaban a las mujeres, ya sea
sea niñas o ya sea jóvenes, para que trabajen como sirvientas y mucamas en las casas de las familias más adineradas. Y en segundo lugar, las mujeres indígenas también eran explotadas sexualmente, ya sea por los ciudadanos de un pueblo o por los padres de familia de las casas en las que trabajaban como mucamas, o también por personajes de alto poder político o militares y policías con poder. De hecho, una práctica muy común que ocurría en esa época y que todavía ocurre ahora fue el chineo, que básicamente consistía en el arrastre o la toma por la fuerza de una niña, de una chinita, para luego forzarla a tener relaciones sexuales. En este tipo de casos hay que aclarar, ser mujer y ser indígena era una de las posiciones más difíciles de la época. Crimen número 3. Las torturas físicas y psicológicas. Muchas veces se les torturó a los indígenas, ya sea por diversión o por pura morbosidad, y se les torturaba para exigirles un mayor grado de productividad laboral o también para marcarles cuál era la conducta que tenían que tener como esclavos. Crimen número 4. Los asesinatos en masa. Una de las prácticas de asesinato más común era la de los famosos fusilamientos en masa, y que generalmente este tipo de fusilamientos estaba agravado además porque ni siquiera se generaba una instancia de diálogo previa, sino que por las dudas se les fusilaba y listo. Crimen número 5. Exhibición de los cuerpos indígenas en público. Muchas veces se los exhibía en público como si fuesen una especie de premio o de trofeo, y se los exhibía ya muertos o vivos, como si fuesen animales, en las calles, en las plazas o en los museos. Por ejemplo, era muy común una práctica llamada zoologización, que significa exhibir a los pueblos indígenas como animales, en museos, en ferias, en viajes a Europa, en donde se los mostraba ante el público como si fuese un circo de animales extraños. Incluso hasta el día de hoy existen museos en Argentina que muestran cadáveres o momias indígenas que en realidad no deberían estar en un museo, sino que deberían estar enterrados en sus cementerios, junto con los cadáveres de sus antiguas familias. Crimen número 6. Las desapariciones forzadas. La mayoría de niños y niñas indígenas eran secuestrados, robados, regalados o vendidos a las familias más poderosas de la época o también a muchas instituciones religiosas de ese momento. Y por último, crimen número 7, fueron las famosas deportaciones o traslados forzosos, que consistieron en una práctica que obligaba a los pueblos indígenas a abandonar, a irse de sus propios territorios originales. Un ejemplo súper conocido y famoso en la historia argentina fue el caso de los Quilmes. El pueblo indígena Quilmes, que actualmente está vivo, fue un pueblo originario de Aguita Calchaquí, que habitaba sobre todo la región de Amaicha del Valle, en Tucumán, y que luego de ser derrotados por los españoles en el año 1667, fueron obligados a caminar encadenados desde Tucumán hasta Buenos Aires, lo que es un total aproximadamente de 1200 kilómetros. Originalmente partieron 2600 indígenas y llegaron vivos menos de 800. Ese pueblo de Buenos Aires al que llegaron los Quilmes es la actual ciudad de Quilmes, que le da nombre a la famosa cerveza y al conocido equipo de fútbol. Ahora bien, hasta aquí llegamos con esta tortuosa y sanguinaria clase de hoy. ¿Y qué hemos hecho? Hemos enumerado y analizado los diferentes intentos de ataque y de desaparición física que sufrieron nuestros pueblos indígenas, de parte de los primeros gobernantes y fundadores de la nación argentina. Y antes de despedirnos de esta extraña clase, vamos a cerrarla con una reflexión final. Escuchen bien, presten atención y tomen nota. Aunque hubo muchos asesinatos y matanzas contra nuestros pueblos indígenas, eso no significa que nuestros pueblos indígenas hayan sido exterminados, hayan sido asesinados totalmente. Eso no significa que hoy no haya más pueblos indígenas. Porque creer eso sería una gran estupidez y sería caer en la trampa del mito blanco de la Argentina blanca que dice que hoy ya no hay más indígenas, que todos se murieron. Si bien los pueblos indígenas de Argentina fueron ferozmente atacados, eso es cierto, no lo vamos a negar, eso no quiere decir que hayan sido exterminados, porque los pueblos indígenas de Argentina siguen vivos. Y siguen vivos de muchas maneras. En el ADN argentino, en los rasgos fenotípicos argentinos y en las prácticas culturales que tenemos los argentinos. Incluso todavía existe un montón de comunidades indígenas en Argentina que siguen viviendo en sus territorios ancestrales, que siguen hablando sus lenguas ancestrales, que siguen realizando sus comidas y sus vestimentas ancestrales. Y si hoy no sabemos eso, o no nos damos cuenta de eso, de que los pueblos indígenas están más vivos que nunca, eso se debe a que los pueblos indígenas han sido invisibilizados. Sí, escucharon bien, invisibilizados.
invisibilizados. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué significa la palabra invisibilizado? Eso quiere decir que muchos de nosotros no ha sido preparado, no ha sido educado para poder ver, para poder reconocer la identidad indígena argentina. Como dice una vieja y famosa frase, a veces lo esencial es invisible a los ojos. Y ustedes se estarán preguntando, ¿cómo fue que se invisibilizó a los pueblos indígenas? ¿Cómo se hace para poder visibilizarlos, para poder verlos? Déjenme decirles, esa es una excelente pregunta, mis queridos chacoscunas. Pero su respuesta es tan larga que la vamos a dejar para la próxima clase. No se enojen, ¿eh? Ahora aprovechen a salir al recreo, a despejar un poco sus mentes, la hora libre, porque nos queda todavía algunos temas importantes por aprender. Perrito, ¿estás bien, perrito? ¿Qué tenés en la boca ahí? ¿Qué tenés? A ver, dame.